Mi propio hijo me arrancó el ojo derecho con sus propias manos porque me negué a entregarle a mi nuera los $2 millones que había juntado durante 25 años para comprar mi casa nueva. Ese día mi mundo se partió en dos. Por un lado estaba el dolor físico más atroz que jamás había sentido, la sangre corriendo por mi rostro mientras gritaba de agonía, y por el otro lado estaba el dolor emocional de saber que el hijo que crié con tanto amor era capaz de mutilarme por dinero. Pero lo que ellos no sabían era que después de eso, yo me convertiría en su peor pesadilla, y que la venganza que les tenía preparada sería tan devastadora que nunca podrían olvidarla. Pero antes de llegar a ese momento horrible que cambió mi vida para siempre, necesito contarte todo lo que pasó hasta ese día, porque solo así vas a entender por qué lo que hice después fue completamente necesario y justo. Mi nombre es Rosa, tengo 63 años, y durante toda mi vida fui una mujer trabajadora que nunca le pidió nada a nadie. Crié a mi hijo Rubén siendo madre soltera, trabajando en 3 empleos diferentes para darle todo lo que necesitaba. Limpié casas ajenas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, mis manos se volvieron ásperas como piedra, mi espalda se curvó de tanto agacharme a limpiar pisos que nunca serían míos. Los fines de semana vendía comida en la calle, bajo el sol abrasador del verano y la lluvia helada del invierno. También cuidaba niños de familias ricas que me trataban como si fuera un mueble más de su casa, invisible pero siempre disponible. Cada dólar que ganaba lo guardaba como si fuera oro puro. No me compraba ropa nueva, usaba la misma ropa durante años hasta que se deshacía en mis manos. No salía a comer a restaurantes, cocinaba frijoles y arroz todos los días. No me daba ningún lujo, ni siquiera un café en la calle. Mi único placer era ver crecer esa cifra sagrada en mi cuenta de ahorros, $2 millones que representaban cada lágrima derramada, cada dolor de espalda soportado en silencio, cada noche sin dormir por el cansancio extremo. Vivía en un departamento pequeño y humilde en el centro de la ciudad, donde el ruido de los carros no me dejaba descansar y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las peleas de los vecinos como si estuvieran gritando directamente en mi oído. Pero no me importaba, porque sabía que era temporal. Tenía un sueño que me mantenía viva, comprar una casa propia, un lugar hermoso donde pudiera vivir mis últimos años en paz, sin tener que pagar alquiler a extraños, sin tener que soportar vecinos ruidosos, sin tener que aguantar humillaciones. Había visto la casa perfecta en un barrio tranquilo de las afueras. Era pequeña pero preciosa, con un jardín donde podría plantar mis flores favoritas, con ventanas grandes que dejaran entrar mucha luz natural, con una cocina donde podría preparar mis comidas favoritas sin que nadie me molestara. Costaba exactamente $2 millones, y yo estaba a punto de tener esa cantidad completa. Rubén siempre fue un buen hijo, o al menos eso creía yo. Lo crié con valores, le enseñé a respetar a su madre, a trabajar duro por lo que quería en la vida. Se casó hace 3 años con Diana, una mujer que desde el primer día me pareció extraña, pero yo traté de darle el beneficio de la duda porque mi hijo parecía feliz con ella. Diana era alta, delgada, siempre vestía ropa costosa y tenía esa manera de hablar como si fuera mejor que todos los demás. Desde que llegó a la familia, noté que mi hijo comenzó a cambiar. Ya no me visitaba tanto como antes, ya no me hablaba con el mismo cariño de siempre. Cuando venían a cenar a mi casa, ella siempre encontraba algo de qué quejarse, que la comida estaba muy salada, que las sillas eran incómodas, que mi departamento era muy pequeño. Al principio pensé que eran solo los nervios normales de una nuera tratando de adaptarse a la familia. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más profundo y más peligroso en su comportamiento. La primera señal de alarma llegó hace 6 meses, cuando Rubén vino solo a visitarme una tarde. Tenía la cara triste y me dijo que él y Diana estaban pasando por dificultades económicas. Le pregunté qué había pasado, y me contó que Diana había perdido su trabajo y que él no ganaba suficiente para mantener el estilo de vida que ella quería. Me pidió si podía prestarles $5,000 para pagar algunas deudas urgentes. Yo accedí inmediatamente, porque era mi hijo y siempre estaría dispuesta a ayudarlo cuando realmente lo necesitara. Saqué el dinero de mis ahorros y se lo di sin pedirle ningún comprobante ni fecha de devolución. Pero algo en su manera de actuar me pareció raro, como si estuviera nervioso o escondiendo algo importante. Después de darle esos $5,000 a Rubén, pensé que todo volvería a la normalidad, pero estaba completamente equivocada. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero ya no venían a verme por cariño, sino siempre con alguna nueva emergencia económica que necesitaba ser resuelta inmediatamente. Primero fue Diana quien llegó llorando una tarde, diciéndome que necesitaban $3,000 más porque se les había dañado el carro y no podían trabajar sin él.
Después fue Rubén quien me contó que tenían que pagar una multa de $2,000 o los iban a embargar la casa. Cada historia sonaba urgente y desesperada, y cada vez yo sacaba dinero de mis ahorros sagrados porque no podía ver sufrir a mi hijo. Pero lo que más me dolía era la actitud de Diana. Cuando le daba el dinero, no mostraba ni un poquito de gratitud genuina. Sus gracias sonaban vacías, como si fuera una obligación mía ayudarlos. Peor aún, comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de vivir que me lastimaban profundamente. «Rosa, no entiendo por qué vives en este lugar tan pequeño cuando tienes dinero ahorrado», me decía mientras miraba mi departamento con desprecio. «Deberías disfrutar más la vida en lugar de guardar tanto dinero que al final no te vas a llevar a la tumba». Esos comentarios me hacían sentir culpable, como si fuera egoísta por querer cumplir mi sueño de tener una casa propia. Pero yo sabía lo que había sacrificado para juntar cada dólar, y sabía que mi sueño era válido y merecido. Sin embargo, Diana tenía una manera muy hábil de hacerme dudar de mí misma, de hacerme sentir como una anciana tacaña que no quería compartir su riqueza con la familia. La situación empeoró cuando Diana comenzó a hablar directamente sobre mis ahorros. Había logrado averiguar de alguna manera cuánto dinero tenía guardado, y un día se sentó conmigo en la mesa de mi cocina con una expresión muy seria. «Rosa, Rubén y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si nos ayudaras de una forma más significativa. Sabemos que tienes $2 millones ahorrados, y nosotros estamos luchando cada día para salir adelante. No es justo que tú tengas tanto dinero sin usarlo mientras nosotros sufrimos». Me quedé helada cuando escuché esas palabras. No podía creer que tuviera la desfachatez de sugerir que yo debía darles mi dinero simplemente porque ellos tenían problemas. Le expliqué con paciencia que ese dinero era para comprar mi casa, que había trabajado 25 años para juntarlo, que era mi sueño de toda la vida. Pero ella me miró como si fuera una loca egoísta. «Pero Rosa, tú ya tienes dónde vivir. Este departamento está bien para una persona sola. Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, necesitamos establecernos. Además, cuando tú ya no estés, ese dinero va a ser de Rubén de todas formas, así que ¿por qué no dárselo ahora cuando realmente lo necesita?». Sus palabras me cortaron como cuchillos. La manera fría y calculadora con que hablaba de mi muerte, como si fuera algo que esperaba con ansias para heredar mi dinero, me mostró quién era realmente esta mujer. Pero lo peor era que estaba envenenando la mente de mi hijo, haciéndole creer que yo tenía la obligación de sacrificar mi sueño por los sueños de ellos. Rubén comenzó a cambiar de una manera que me aterrorizaba. El hijo cariñoso que había criado se estaba convirtiendo en un hombre resentido que me veía como un obstáculo para su felicidad. Un día llegó muy enojado a mi casa y me gritó cosas que jamás pensé que saldría de su boca. «Mamá, ya basta de ser tan egoísta. Diana tiene razón, tú tienes más dinero del que necesitas y nosotros estamos sufriendo. Si realmente me amaras, nos ayudarías sin tantas dudas». Le recordé todo lo que había sacrificado por él, todas las veces que había trabajado enferma para darle lo mejor, todos los años que había vivido como una indigente para poder ahorrar ese dinero. Pero él ya no escuchaba mis palabras con el corazón, solo escuchaba la voz venenosa de Diana resonando en su cabeza. Las visitas se volvieron más agresivas. Ya no venían a pedirme dinero con lágrimas falsas, sino con exigencias y amenazas veladas. Diana me decía que si no les daba el dinero, ellos tendrían que mudarse lejos de la ciudad para buscar trabajo, y que yo perdería a mi hijo para siempre. «Es tu decisión, Rosa. Puedes elegir entre tu dinero o tu familia. Pero no puedes tener ambos». Rubén apoyaba cada palabra que salía de la boca de su esposa, como si fuera un títere controlado por hilos invisibles. Me dolía verlo tan cegado por esa mujer manipuladora que no podía ver el daño que me estaba causando. Traté de hablar con él a solas, de hacerle entender que Diana lo estaba usando para llegar a mi dinero, pero él se enojaba cada vez más conmigo. «Mamá, Diana es mi esposa, y si no puedes respetar eso, entonces tal vez es mejor que mantengas tu distancia», me dijo un día con una frialdad que me heló el alma. Era como si ya no fuera mi hijo, como si fuera un extraño que compartía mi sangre, pero ya no mi amor. Yo seguía resistiéndome, seguía explicándoles que ese dinero era para mi casa, que era mi derecho usarlo para mi sueño. Pero ellos habían decidido que yo no tenía derecho a mis propios ahorros, que mi única función era ser un banco que les diera todo lo que necesitaran cuando lo necesitaran. La presión se volvió tan intensa que comencé a tener pesadillas,
a perder el sueño, a sentir un dolor constante en el pecho cada vez que sonaba el teléfono porque sabía que serían ellos pidiendo más dinero o gritándome por ser egoísta. Mi propia casa se había vuelto un refugio donde me escondía del acoso de mi propio hijo y su esposa. Un día Diana vino sola y me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Se sentó en mi sala como si fuera la dueña del lugar y me dijo con una sonrisa falsa: Rosa, he pensado en una solución que nos beneficia a todos. Tú nos das el dinero para que nosotros compremos una casa grande, y tú puedes vivir con nosotros. Tendrás tu propio cuarto, no tendrás que pagar alquiler, y estaremos todos juntos como una familia feliz. La idea me dio náuseas. Vivir bajo el mismo techo que esa mujer, depender de su falsa generosidad, ver cada día cómo había perdido mi independencia y mi dignidad. Era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Le dije a Diana que su propuesta era absolutamente inaceptable, que jamás renunciaría a mi independencia para vivir bajo su techo como una carga. Pero mi negativa solo sirvió para encender más su ira y su determinación de conseguir mi dinero a como diera lugar. Esa misma noche, Rubén llegó a mi casa gritando como un loco, diciéndome que había rechazado la mejor oferta que me habían hecho en mi vida. Mamá, Diana está siendo muy generosa contigo. Cualquier otra nuera habría cortado toda relación con una suegra tan egoísta como tú. Pero ella quiere incluirte en nuestros planes. Quiere que seamos una familia unida. ¿Por qué no puedes ver lo afortunada que eres de tener una nuera así? Sus palabras me confirmaron lo completamente lavado que tenía el cerebro. Diana había logrado convencerlo de que ella era la víctima generosa y yo era la villana codiciosa. Traté de explicarle una vez más por qué ese dinero era tan importante para mí, por qué había trabajado tanto para juntarlo, por qué merecía cumplir mi sueño después de tantos años de sacrificio. Pero Rubén ya no era capaz de escuchar razones. Sus ojos tenían una expresión extraña, como si estuviera drogado o hipnotizado. Me gritaba que era una anciana egoísta, que no merecía tener tanto dinero mientras otras personas sufrían, que Diana tenía razón en todo lo que decía sobre mí. Las semanas siguientes fueron un infierno constante. Recibía llamadas a todas horas del día y de la noche. A veces era Rubén llorando y suplicándome que entendiera su situación desesperada. Otras veces era Diana con su voz fría y calculadora, recordándome que el tiempo se estaba agotando y que pronto sería demasiado tarde para salvar la relación con mi hijo. Rosa, Rubén está muy deprimido por tu actitud. Ha empezado a beber más de la cuenta, está perdiendo peso, no puede concentrarse en el trabajo. Todo esto es culpa tuya, por ser tan tacaña con tu propia familia. Si algo malo le pasa a mi esposo, va a ser completamente tu responsabilidad. Esas palabras me atormentaban día y noche. La idea de que mi negativa estuviera dañando la salud mental de mi hijo me llenaba de una culpa horrible. Pero al mismo tiempo, sabía que Diana estaba manipulando la situación, usando mi amor maternal como un arma contra mí. Decidí investigar un poco más sobre la situación financiera de ellos, porque algo no cuadraba en sus historias. Si realmente estaban tan desesperados como decían, ¿por qué Diana seguía vistiendo ropa cara y llevando bolsas de marca? ¿Por qué seguían yendo a restaurantes caros los fines de semana? Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial, los vi sentados en un café elegante, riendo y tomando bebidas que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. Diana llevaba un vestido rojo que se veía carísimo y zapatos que brillaban como si fueran nuevos. Rubén tenía un reloj en la muñeca que no recordaba haberle visto antes. Me escondí detrás de una columna para observarlos sin que me vieran. Lo que presencié me dejó helada hasta los huesos. Diana estaba hablando por teléfono con alguien, y aunque no podía escuchar toda la conversación, sí alcancé a oír algunas frases que me destrozaron el alma. No te preocupes, amor. Pronto vamos a tener el dinero que necesitamos para irnos juntos. La vieja está resistiéndose, pero Rubén está haciendo un buen trabajo presionándola. En unas semanas más va a ceder, y entonces podremos empezar nuestra nueva vida lejos de aquí. Mi mundo se desplomó en ese momento. Diana tenía un amante, y estaba planeando robar mi dinero para escaparse con él. Todo había sido una mentira elaborada, una estafa cruel diseñada para despojarme de los ahorros de toda mi vida. Y lo peor de todo era que había convertido a mi propio hijo en su cómplice, probablemente sin que él supiera cuáles eran sus verdaderas intenciones. Regresé a mi casa temblando de ira y traición. Ahora entendía por qué Diana había sido tan insistente, por qué había presionado tanto, por qué había envenenado la mente de Rubén contra mí.
No era amor familiar lo que la motivaba, era pura codicia y egoísmo. Estaba dispuesta a destruir la relación entre una madre y su hijo con tal de conseguir el dinero para financiar su aventura amorosa. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de decidir qué hacer con esta información devastadora. ¿Debía confrontar a Diana directamente? ¿Debía tratar de abrir los ojos de Rubén sobre las verdaderas intenciones de su esposa? ¿O debía guardar silencio y seguir resistiendo hasta que ellos se cansaran de insistir? Decidí que necesitaba más evidencias antes de hacer cualquier movimiento. Durante los días siguientes, comencé a prestar más atención a los detalles de sus comportamientos y conversaciones. Noté que Diana siempre tenía excusas para ausentarse en ciertos momentos, que recibía llamadas telefónicas que la ponían nerviosa cuando Rubén estaba cerca, que tenía una segunda línea telefónica que mantenía en secreto. Una tarde, cuando vinieron a visitarme juntos, Diana dejó su bolsa abierta en mi mesa mientras fue al baño. No pude resistir la tentación de echar un vistazo rápido, y lo que vi confirmó todas mis sospechas más terribles. Tenía fotos de un hombre que no era mi hijo, fotos íntimas que mostraban claramente que tenían una relación romántica. También tenía anotaciones en un cuaderno sobre diferentes destinos de viaje y presupuestos que sumaban exactamente $2 millones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Tenía la evidencia que necesitaba, pero también tenía la confirmación de que mi hijo estaba siendo engañado de la manera más cruel posible. Diana no solo estaba tratando de robar mi dinero, sino que también estaba traicionando a Rubén, preparándose para abandonarlo tan pronto como consiguiera lo que quería. Cuando Diana regresó del baño, traté de actuar normal, pero creo que algo en mi expresión la alertó. Me miró con desconfianza durante el resto de la visita, y antes de irse me hizo una advertencia que sonaba más como una amenaza. Rosa, espero que hayas estado pensando en nuestra propuesta. Rubén está llegando al límite de su paciencia contigo. Sería terrible que esta situación escalara a algo más serio. Los hijos a veces hacen cosas desesperadas cuando sienten que sus madres no los aman lo suficiente. Sus palabras me dieron escalofríos. Había algo siniestro en su tono de voz, algo que sugería que tenía planes más oscuros si yo seguía resistiéndome a entregarles el dinero. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a ceder ante sus manipulaciones, sin importar qué tan lejos estuvieran dispuestos a llegar. Lo que no sabía era que Diana ya había decidido jugar su carta final, la más peligrosa y destructiva de todas. La amenaza velada de Diana se materializó de una manera que jamás pude haber anticipado. Durante las siguientes semanas, las visitas se volvieron más frecuentes y más agresivas. Rubén llegaba a mi casa en estados cada vez más alterados, como si Diana estuviera alimentando su desesperación con mentiras cada vez más elaboradas. Sus ojos tenían una mirada extraña, como si estuviera perdiendo la cordura poco a poco. «Mamá, Diana está embarazada», me anunció un día con lágrimas en los ojos. «Vamos a tener un bebé, y necesitamos ese dinero más que nunca. No puedes ser tan cruel como para negarle un futuro a tu propio nieto. ¿Qué clase de abuela eres si no estás dispuesta a ayudar a tu familia cuando más te necesita?» La noticia del embarazo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si realmente era cierto, significaba que había una vida inocente involucrada en esta situación horrible. Pero algo en la manera como Rubén me lo dijo, algo en su lenguaje corporal, me hizo sospechar que era otra mentira cuidadosamente construida por Diana para manipular mis emociones. Le pedí que me mostrara algún documento médico, alguna prueba del embarazo, pero se enojó mucho con mi petición. ¿No confías en tu propio hijo? ¿Ahora también piensas que soy un mentiroso? Diana tiene razón. Te has vuelto una mujer paranoica y desconfiada. Ya no reconozco a la madre que me crió. Sus palabras me lastimaron profundamente, pero no iba a dejarme manipular por una supuesta noticia que no podía verificar. Durante los días siguientes, traté de observar a Diana cuando venía de visita, buscando señales de un embarazo real. Pero su comportamiento no mostraba ningún cambio. Seguía bebiendo café, seguía usando ropa ajustada, seguía moviéndose con la misma agilidad de siempre. Una noche, Teresa, mi hermana menor, vino a visitarme después de varias semanas sin vernos. Nota que yo estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas que mostraban claramente que no había estado durmiendo bien. Me senté con ella en la cocina y le conté toda la situación que estaba viviendo, desde las primeras peticiones de dinero hasta las amenazas más recientes. Teresa me escuchó en silencio,
pero cuando terminé de hablar, su expresión era de absoluta indignación. Rosa, esto es abuso emocional. Esa mujer está usando a tu propio hijo como arma contra ti. No puedes permitir que te hagan esto. Tienes que defenderte antes de que sea demasiado tarde. Pero Teresa, ¿y si realmente está embarazada? ¿Y si mi negativa está dañando a un bebé inocente? Le pregunté con angustia. Hermana, aunque fuera cierto el embarazo, eso no te convierte en responsable de mantener económicamente a una pareja de adultos. Tú ya criaste a tu hijo, ya cumpliste con tu deber. Ahora tienes derecho a vivir para ti misma, a cumplir tus propios sueños. Además, algo me dice que esa mujer está mintiendo sobre el embarazo también. Las palabras de Teresa me dieron fuerzas para seguir resistiendo, pero también me hicieron ver que la situación estaba escalando hacia algo muy peligroso. Diana se estaba desesperando porque sus mentiras no estaban funcionando, y una mujer desesperada era capaz de cualquier cosa. Mis sospechas se confirmaron cuando, una semana después, decidí hacer mi propia investigación sobre el supuesto embarazo. Seguí a Diana discretamente cuando salió de su trabajo, y la vi entrar a una clínica médica. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez estaba yendo a una cita prenatal. Pero cuando salió media hora después, la vi arrojar algo a la basura del estacionamiento. Esperé a que se fuera y revisé lo que había tirado. Era el empaque de una prueba de embarazo, pero no era una prueba positiva como había estado fingiendo. Era una prueba negativa que había comprado para crear evidencia falsa de su condición. Todo había sido una mentira más en su elaborado plan de manipulación. Esa revelación me llenó de una ira que no había sentido jamás en mi vida. Diana había llegado al punto de inventar un embarazo inexistente para chantajearme emocionalmente. Había usado la idea de un nieto que no existía para torturarme psicológicamente. No había límites para su crueldad y su falta de escrúpulos. Decidí que era momento de confrontar la situación de frente. Esa misma tarde, cuando Rubén y Diana vinieron a mi casa para otra sesión de presión emocional, los esperé con la evidencia en mis manos. Cuando Diana comenzó a hablar sobre las necesidades del bebé que estaba esperando, le mostré el empaque de la prueba de embarazo negativa que había encontrado en la basura. Diana, encontré esto en el estacionamiento de la clínica donde fuiste ayer. ¿Puedes explicarme por qué estás mintiendo sobre un embarazo que no existe?, le dije con una voz más firme de lo que había usado en meses. La expresión de Diana cambió completamente. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin su máscara de falsa dulzura. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores, como los de una serpiente acorralada. Pero en lugar de admitir su mentira, hizo algo que me dejó completamente sin palabras. Se lanzó al suelo dramáticamente, comenzó a llorar histéricamente y le gritó a Rubén que yo la había atacado físicamente. Rubén, tu madre me empujó. Está loca de remate. Casi me hace perder el bebé con su agresión. Mi hijo miró la escena con confusión total, pero en lugar de cuestionar la versión obviamente falsa de su esposa, me miró a mí con odio puro. ¿Cómo pudiste ponerle las manos encima a mi esposa embarazada? Has perdido completamente la razón, mamá. Traté de explicarle que Diana estaba mintiendo, que yo jamás la había tocado, que ella misma se había tirado al suelo para crear una escena dramática. Pero él ya no escuchaba nada de lo que salía de mi boca. Diana había logrado convencerlo de que yo era una amenaza física para ella y su bebé inexistente. Esto se acabó, mamá. O nos das el dinero ahora mismo, o llamamos a la policía para reportar tu agresión. Diana tiene derecho a presionar cargos contra ti por violencia doméstica, me amenazó Rubén con una frialdad que me heló la sangre. Me di cuenta en ese momento de que había subestimado completamente la maldad de Diana y el grado de control que había establecido sobre mi hijo. Ella estaba dispuesta a destruir completamente mi reputación, a hacerme parecer como una anciana violenta y desequilibrada, con tal de conseguir mi dinero. No van a conseguir ni $1 de mí, les dije con toda la dignidad que pude reunir. Y si quieren llamar a la policía, adelante. Pero no voy a ser víctima de sus mentiras y manipulaciones ni un día más. Diana se levantó del suelo con una sonrisa maliciosa que me confirmó que todo había sido actuación. Muy bien, Rosa. Tú elegiste el camino difícil. Pero no digas que no te advertimos de las consecuencias. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Sabía que Diana había decidido escalar a un nivel más peligroso, pero no tenía idea de qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conseguir mi dinero. Lo que no sabía era que en su mente retorcida,
Ya había planeado el movimiento final que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche no pude dormir, sintiendo que una tormenta terrible se acercaba hacia mí. Y tenía razón, lo peor estaba por venir. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más tensos de mi vida. Diana había mostrado su verdadera cara, y ahora sabía que estaba tratando con una mujer completamente despiadada que no se detendría ante nada para conseguir mi dinero. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y más amenazantes. Ya no había pretensiones de cariño familiar o súplicas emotivas. Ahora eran amenazas directas y claras. Rosa, tienes 48 horas para transferir el dinero a nuestra cuenta, o vas a lamentar profundamente tu decisión, me dijo Diana en una llamada que recibí a las 3 de la mañana. Su voz era fría como el hielo, sin ningún rastro de la falsa dulzura que había usado durante meses. Ya no estamos jugando. Esto va en serio. Cuando le pregunté qué significaba exactamente esa amenaza, ella se rió con una risa que me puso la piel de gallina. Vas a averiguarlo muy pronto si sigues siendo tan terca. Rubén está completamente de mi lado ahora. Él haría cualquier cosa por proteger a su familia de una suegra abusiva y violenta como tú. Colgué el teléfono temblando de miedo y rabia. La manera como había dicho cualquier cosa sugería que había estado llenando la cabeza de mi hijo con ideas muy peligrosas. Decidí llamar a Teresa para contarle sobre estas nuevas amenazas, pero cuando marqué su número, la línea estaba ocupada. Traté varias veces durante la noche, pero nunca pude comunicarme con ella. Al día siguiente intenté ir a su casa, pero cuando llegué, los vecinos me dijeron que había salido de viaje repentinamente y que no sabían cuándo regresaría. Algo en esa situación me pareció muy extraño, porque Teresa siempre me avisaba cuando iba a viajar, y nunca se iba sin dejarme una forma de contactarla. Comencé a sospechar que Diana había hecho algo para alejar a Teresa de mí, tal vez amenazándola también o inventando alguna mentira para convencerla de que no se metiera en nuestros problemas familiares. Me sentí completamente sola, rodeada de enemigos, sin nadie en quien confiar o a quien pedir ayuda. Esa misma tarde, Rubén apareció en mi puerta con una expresión que jamás había visto en su rostro. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si hubiera estado bebiendo o consumiendo drogas. Tenía las manos temblorosas y hablaba de una manera atropellada que me asustó profundamente. Mamá, esta es tu última oportunidad. Diana está muy enferma por el estrés que le has causado. El doctor dice que puede perder el bebé si sigues torturándola con tu egoísmo. Eres capaz de vivir con la culpa de haber matado a tu propio nieto. Le recordé que ya había descubierto que el embarazo era una mentira, que tenía la evidencia de la prueba negativa que Diana había tirado en la basura. Pero él me miró como si estuviera completamente loca. ¿De qué estás hablando, mamá? Diana me mostró los resultados del laboratorio. Está embarazada de 3 meses. Eres tú la que está inventando historias porque no quieres aceptar la realidad. Te has vuelto una mujer paranoica y cruel. Me di cuenta de que Diana había falsificado documentos médicos para convencer a Rubén de que el embarazo era real. La profundidad de su engaño era aterradora. No solo había mentido, sino que había creado evidencia falsa para respaldar sus mentiras. Era una estafadora profesional que sabía exactamente cómo manipular cada aspecto de la situación. Rubén, hijo, esa mujer te está mintiendo. Está usando tu amor por ella para convertirte en su cómplice. Te está destruyendo por dentro y ni siquiera te das cuenta, le supliqué con lágrimas en los ojos. Pero mis palabras solo sirvieron para enfurecerlo más. Se acercó a mí con una agresividad que me hizo retroceder varios pasos. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. Basta ya. No voy a permitir que sigas hablando mal de mi esposa. Diana es la mejor mujer del mundo, y tú eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su propio hijo. Si no nos das el dinero voluntariamente, vamos a tener que tomarlo por las malas. ¿Qué significa eso, Rubén? Le pregunté con la voz quebrada. Significa que Diana tiene razón. Tú ya no estás en condiciones de manejar tanto dinero. Estás perdiendo la razón, estás volviéndote violenta, estás poniendo en peligro a personas inocentes. Tal vez sea hora de que alguien más tome control de tus finanzas por tu propio bien. Sus palabras me revelaron el plan completo que Diana había estado construyendo durante todos estos meses. No solo quería mi dinero, sino que estaba preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente, para quitarme el control legal de mis propios ahorros. Había estado documentando cada conversación,
cada discusión, cada momento de tensión para crear un caso que la favoreciera ante las autoridades. Hijo, por favor, abre los ojos. Esa mujer no te ama. Solo te está usando para llegar a mi dinero. Cuando lo consiga, te va a abandonar y te vas a quedar sin nada, le rogué desesperadamente. Pero Rubén ya estaba completamente perdido en las mentiras de Diana. Sus siguientes palabras me confirmaron que había cruzado una línea de la cual tal vez nunca podría regresar. Mamá, tienes 24 horas para firmar los papeles que transferirán el dinero a nuestra cuenta. Si no lo haces, Diana y yo vamos a tomar medidas más drásticas. Y no quiero que después digas que no te advertimos. Se fue de mi casa dando un portazo que hizo temblar todas las ventanas. Me quedé sola, temblando de miedo y tristeza, sabiendo que el hijo que había criado con tanto amor estaba preparándose para hacerme algo terrible bajo la influencia de esa mujer diabólica. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un momento. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. Sabía que Diana y Rubén estaban planeando algo horrible, pero no tenía idea de que tan lejos estaban dispuestos a llegar para conseguir mi dinero. Decidí tomar precauciones. Guardé todos los documentos importantes en una caja de seguridad en el banco, cambié las cerraduras de mi departamento, e incluso consideré la posibilidad de mudarme temporalmente a un hotel hasta que la situación se calmara. Pero Diana era más astuta de lo que había calculado. Había estado observando todos mis movimientos, conocía mis rutinas, sabía exactamente cuándo y dónde encontrarme en mi momento más vulnerable. Al día siguiente, cuando regresé del banco después de organizar mis documentos, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente porque yo estaba segura de haberla cerrado con llave. Entré con mucho cuidado, temiendo lo que podría encontrar adentro. Rubén y Diana estaban sentados en mi sala, esperándome con una expresión que me heló la sangre. En la mesa de centro habían colocado varios documentos que parecían oficiales, junto con una pluma dorada que brillaba bajo la luz de la lámpara. «Hola, Rosa», me dijo Diana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra propuesta. Como puedes ver, hemos traído los papeles que necesitas firmar para transferir el dinero. Es hora de que hagas lo correcto por tu familia». «¿Cómo entraron a mi casa?», les pregunté con la voz temblorosa. «Rubén es tu hijo. Tiene derecho a estar aquí cuando está preocupado por tu bienestar mental», respondió Diana con esa frialdad calculadora que ya conocía tan bien. «Además, cambiaste las cerraduras sin avisarle a tu propio hijo. Eso es otro signo de paranoia que vamos a tener que reportar a las autoridades correspondientes». Me di cuenta de que cada movimiento que hacía para protegerme estaba siendo usado contra mí como evidencia de inestabilidad mental. Diana había pensado en todo, había anticipado cada una de mis reacciones, había convertido mi propio hogar en una trampa de la cual no había escapatoria. «No voy a firmar nada», les dije con toda la firmeza que pude reunir. La expresión de Rubén cambió instantáneamente. Se levantó del sofá con una violencia que me asustó profundamente, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos el mismo odio frío que había visto en los ojos de Diana. «Entonces vas a lamentar esa decisión por el resto de tu vida», me dijo con una voz que ya no reconocía como la de mi hijo. Lo que pasó en los siguientes minutos cambió mi vida para siempre y me mostró hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se mezcla con la codicia descontrolada. Rubén se acercó a mí con pasos lentos pero decididos, como un depredador que acorrala a su presa. Sus manos temblaban, pero no de nerviosismo, sino de una ira contenida que estaba a punto de explotar de la manera más violenta posible. «Mamá, esta es la última vez que te lo voy a pedir de buena manera. Firma esos papeles ahora mismo, o vas a obligarme a hacer algo que ninguno de los dos va a poder olvidar jamás», me dijo con una voz gutural que no parecía salir de la garganta del hijo que había criado con tanto amor. Diana permanecía sentada en el sofá, observando la escena con una expresión de satisfacción sádica que me confirmó que esto había sido su plan desde el principio. Ella había estado preparando este momento durante meses, alimentando la ira de Rubén, envenenando su mente contra mí, convirtiéndolo en el arma perfecta para ejecutar su venganza. «Rubén, por favor, reconoce que esta mujer te está usando. Mira lo que te ha convertido. Tú no eres así, hijo. Tú no eres una persona violenta. Ella te está destruyendo desde adentro», le supliqué con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero mis palabras solo sirvieron para encender más su furia. Diana había hecho un trabajo perfecto lavándole el cerebro,
haciéndole creer que yo era el enemigo, que yo era la que estaba destruyendo su vida y su futuro. No, tú eres la que me está destruyendo. Tú eres la que está matando a mi esposa y a mi hijo con tu egoísmo. Tú eres la que se niega a ayudar a su propia familia cuando más la necesita. Me gritó con una intensidad que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Diana decidió que era momento de dar el golpe final. Se levantó del sofá con movimientos teatrales y se acercó a Rubén, poniéndole una mano en el hombro como si fuera una esposa preocupada tratando de calmar a su marido alterado. Amor, tal vez deberíamos irnos. Tu madre claramente ha tomado su decisión. Prefiere su dinero antes que su familia. No podemos obligarla a que nos ame lo suficiente como para ayudarnos, le dijo con una voz melosa que destilaba veneno puro. Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego. Rubén me miró con un odio tan intenso que sentí como si me estuviera apuñalando con los ojos. En ese momento supe que había perdido completamente a mi hijo, que la persona que estaba frente a mí ya no tenía nada del niño cariñoso que había criado. ¿Sabes qué, mamá? Diana tiene razón. Tú no mereces ser llamada madre. Una verdadera madre haría cualquier cosa por la felicidad de su hijo. Pero tú solo piensas en ti misma, en tu dinero sucio, en tu casa estúpida que es más importante para ti que tu propia familia. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Había trabajado 25 años de mi vida, había sacrificado todo lo que una mujer puede sacrificar por darle una buena vida a ese hijo que ahora me odiaba con cada fibra de su ser. Rubén, ese dinero representa cada día de trabajo, cada dolor de espalda, cada lágrima que derramé por darte una vida mejor. No es dinero sucio, es el fruto de mi sacrificio. Y esa casa no es solo una casa, es mi sueño, es mi recompensa por una vida entera de trabajo duro, traté de explicarle una vez más. Pero él ya no estaba dispuesto a escuchar ninguna explicación. Diana había logrado convencerlo de que mis sacrificios no tenían valor, de que mis sueños no importaban, de que mi dolor no era real comparado con las necesidades inventadas de ellos. Me importa un carajo tu sacrificio. Me importa un carajo tu dinero sucio. Lo único que me importa es que mi esposa y mi hijo tengan lo que necesitan para ser felices. Y si tú no estás dispuesta a dárselo voluntariamente, entonces yo voy a tomarlo por la fuerza, me gritó mientras se acercaba más a mí. Diana sonrió con esa sonrisa diabólica que había aprendido a temer. Sabía que había logrado su objetivo, que había convertido a mi propio hijo en su soldado personal, dispuesto a hacer cualquier cosa que ella le ordenara. Rubén, cariño, tal vez es mejor que nos vayamos. No quiero que hagas algo de lo que te puedas arrepentir después, le dijo con una falsa preocupación que era tan transparente como el vidrio. Pero Rubén ya había pasado el punto de no retorno. Los meses de manipulación habían hecho su trabajo, y ahora era una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar. No, Diana. Esto se acaba hoy. No voy a permitir que mi madre siga torturándote con su actitud. No voy a permitir que siga poniendo en peligro la vida de nuestro bebé con su egoísmo. Si no quiere darnos el dinero de buena manera, entonces voy a sacárselo de la manera que sea necesaria. Se dirigió hacia la mesa donde había dejado los documentos de transferencia y tomó la pluma dorada con una mano que temblaba de ira contenida. Después se volteó hacia mí con una expresión que me aterrorizó hasta los huesos. Vas a firmar estos papeles ahora mismo, mamá. Y no me importa si tengo que romperte todos los huesos del cuerpo para obligarte a hacerlo, me amenazó mientras se acercaba a mí con pasos que resonaban como golpes de martillo en el piso. Rubén, no puedes estar hablando en serio. Soy tu madre. Tú no eres capaz de hacerme daño físico, le dije con una voz que se quebraba de miedo y tristeza. Ah, ¿no? ¿Quieres apostar? Me respondió con una risa que no tenía nada de humana. Diana observaba toda la escena desde su posición en el sofá, como si fuera un director viendo la ejecución perfecta de su guión macabro. Había logrado convertir un hogar en un campo de batalla, había logrado transformar el amor entre madre e hijo en un odio destructivo, había logrado que mi propio hijo estuviera dispuesto a torturarme físicamente para conseguir mi dinero. Rubén, piénsalo bien. Mañana, cuando esto termine, vas a poder vivir contigo mismo sabiendo que le hiciste daño a la mujer que te dio la vida, le pregunté desesperadamente, tratando de encontrar algún rastro del hijo que había criado. Pero sus ojos ya no mostraban ningún rastro de humanidad. La manipulación de Diana había sido tan completa, tan perfecta, que había logrado matar al Rubén que yo conocía y reemplazarlo con esta criatura llena de odio y resentimiento. Lo único en lo que puedo pensar es en Diana y en mi hijo.
Ustedes dos son mi familia ahora. Tú dejaste de ser mi madre el día que decidiste que tu dinero valía más que nuestro bienestar, me dijo mientras agarra mis brazos con una fuerza que me lastimó inmediatamente. Suéltame. No tienes derecho a tocarme, le grité mientras trataba de liberarme de su agarre. Pero él solo apretó más fuerte, dejando marcas rojas en mi piel que después se convertirían en moretones violetas. Diana se levantó del sofá y se acercó a nosotros con la pluma en la mano, como si fuera un verdugo preparándose para ejecutar la sentencia final. Rosa, esto puede ser fácil o puede ser difícil. La decisión es tuya. Pero de una manera u otra, vas a firmar esos papeles antes de que salgamos de aquí, me dijo con una frialdad que me confirmó que estaba completamente loca. Jamás voy a firmar nada. Prefiero morir antes que entregarles el dinero de mi vida, les respondí con toda la dignidad que me quedaba. Diana miró a Rubén con una expresión que decía claramente: ya sabes lo que tienes que hacer. Y mi hijo, mi propio hijo que había cargado en mis brazos cuando era bebé, me miró con un odio que jamás podré olvidar. Entonces vas a sufrir hasta que cambies de opinión, me dijo mientras apretaba mis brazos con más fuerza. Lo que pasó después fue el momento más horrible de mi vida, el momento que me quitó para siempre la fe en la humanidad y me enseñó que no hay límites para la crueldad cuando se mezcla con la codicia descontrolada. Lo que pasó en los siguientes momentos quedará grabado en mi memoria hasta el día que me muera. Rubén me arrastró hasta la mesa donde estaban los documentos, con una violencia que jamás pensé que sería capaz de usar contra su propia madre. Sus dedos se clavaban en mis brazos como garras, dejando marcas que dolían tanto como las heridas que estaba causando en mi alma. Firma de una vez, me gritó mientras me empujaba hacia la silla frente a los papeles. No voy a seguir perdiendo el tiempo contigo. No voy a firmar nada. Ese dinero es mío y no tiene ningún derecho a robármelo, le grité de vuelta, tratando de mantener algo de dignidad en medio de esa situación horrible. Diana se acercó por detrás y puso sus manos en mis hombros con una presión que se sentía como una amenaza silenciosa. Su voz sonaba dulce, pero sus palabras destilaban puro veneno. Rosa, querida, no entiendes la gravedad de la situación. Rubén está muy desesperado. Ha estado bebiendo mucho últimamente por culpa del estrés que le causas. Cuando un hombre está desesperado por proteger a su familia, puede hacer cosas terribles. Cosas de las que después se arrepiente, pero que ya no se pueden deshacer. Sus palabras eran una amenaza clara, pero también eran una revelación horrible. Diana había estado drogando o emborrachando a Rubén sistemáticamente para volverlo más agresivo, más impulsivo, más dispuesto a usar la violencia. Lo había convertido en un arma, y ahora estaba usando esa arma contra mí. Rubén, hijo, mírame a los ojos. ¿Realmente eres capaz de lastimarme físicamente por dinero? ¿Es esto lo que quieres que sea tu legado? Ser recordado como el hombre que torturó a su propia madre, le supliqué mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, un pequeño rastro del hijo que había criado. Pero Diana se dio cuenta inmediatamente y actuó rápido para mantener su control sobre él. Rubén, amor, recuerda lo que hablamos. Tu madre está tratando de manipularte otra vez. Está usando tu culpa para evitar hacer lo correcto por su familia. ¿Vas a permitir que siga lastimando a tu esposa y a tu hijo por su egoísmo? Le susurró al oído con esa voz seductora que había usado para envenenar su mente durante meses. El momento de duda desapareció de los ojos de Rubén como si nunca hubiera existido. La manipulación de Diana era tan perfecta, tan sistemática, que había logrado programarlo como si fuera una máquina diseñada para obedecerla sin cuestionar. Tienes razón, Diana. No puedo permitir que mi madre siga torturándonos. Si no quiere firmar de buena manera, entonces voy a tener que convencerla de otra forma, dijo mientras me agarraba por el cabello con una violencia que me arrancó un grito de dolor. Rubén, basta. Me estás lastimando, le grité mientras trataba de liberarme de su agarre. Pero él solo tironeó más fuerte, obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás hasta que sentí como si fuera a romperme el cuello. Diana observaba toda la escena con una satisfacción enfermiza, como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. ¿Sabes qué, mamá? Creo que has estado viviendo demasiado cómodamente con nuestro dinero. Tal vez es hora de que aprendas lo que se siente ser lastimada de verdad, me dijo con una voz que ya no reconocía como la de mi hijo. Ese no es su dinero. Es mi dinero. Yo lo gané con mi trabajo. Ustedes no tienen ningún derecho sobre él, le grité con toda la fuerza que me quedaba.
Diana decidió que era momento de escalar la violencia al siguiente nivel. Se acercó a nosotros y le susurró algo al oído a Rubén que no pude escuchar, pero que hizo que su expresión se volviera aún más siniestra. ¿Sabes qué, mamá? Diana tiene razón. Tú siempre fuiste una mujer egoísta. Incluso cuando yo era niño, siempre pensabas más en tu dinero que en mi felicidad. Siempre me negabas las cosas que yo quería porque decías que teníamos que ahorrar. Nunca me diste una vida normal porque estabas obsesionada con juntar dinero. Me acusó con palabras que me partieron el corazón. Esas acusaciones eran completamente injustas y él lo sabía. Yo había trabajado como esclava para darle todo lo que necesitaba. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mi felicidad para que él pudiera tener una vida mejor. Pero Diana había logrado distorsionar todos mis sacrificios, convertirlos en actos de egoísmo en la mente confundida de mi hijo. Rubén, todo lo que hice fue por ti. Cada día de trabajo, cada dolor, cada sacrificio fue para que tú pudieras tener oportunidades que yo nunca tuve. ¿Cómo puedes decir que fui egoísta?, le pregunté con el corazón destrozado. Mentiras. Todo eran mentiras para justificar tu avaricia. Pero ahora vas a pagar por todos los años que me hiciste sufrir con tu obsesión por el dinero, me gritó mientras me soltaba el cabello y me agarraba por los hombros con tanta fuerza que sentí como si fuera a dislocarme los brazos. Diana aplaudió suavemente, como si acabara de presenciar una actuación excepcional. Había logrado su objetivo, convertir todos mis sacrificios maternales en crímenes imperdonables a los ojos de mi propio hijo. Muy bien, Rubén. Ahora ella entiende que no estamos jugando. ¿Verdad, Rosa? ¿Estás lista para firmar los papeles y terminar con todo esto?, me preguntó con esa sonrisa diabólica que había aprendido a odiar con toda mi alma. Jamás, les respondí con toda la firmeza que pude reunir, a pesar del dolor físico y emocional que estaba sintiendo. La expresión de Rubén cambió a algo que jamás había visto en su rostro. Era pura maldad, puro odio, pura sed de venganza. Diana había logrado transformar a mi hijo amoroso en un monstruo sediento de sangre. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión final, entonces vas a aprender por las malas que conmigo no se juega, me dijo mientras levantaba su mano derecha en el aire. Por un momento no entendí lo que estaba pasando. Pensé que tal vez iba a abofetearme o empujarme. Pero lo que hizo fue mucho peor, mucho más cruel, mucho más devastador de lo que jamás hubiera podido imaginar. Con toda la fuerza que tenía en su cuerpo, dirigió sus dedos directamente hacia mi ojo derecho. El dolor fue tan intenso, tan inesperado, tan abrumador que por un momento pensé que me había desmayado. Sentí como si un hierro candente hubiera atravesado mi cráneo, como si 1000 cuchillos estuvieran cortando mi cerebro al mismo tiempo. El grito que salió de mi garganta no sonaba humano. Era el grito de un animal herido, de una criatura que está experimentando un dolor más allá de lo que puede soportar. La sangre comenzó a correr por mi rostro como un río rojo, manchando mi ropa, el piso, los documentos que tanto querían que firmara. Mi ojo. Mi ojo. Me arrancaste el ojo, grité mientras me llevaba las manos a la cara, sintiendo la cavidad vacía donde antes había estado mi órgano de la vista. Rubén retrocedió varios pasos, mirando lo que acababa de hacer con una expresión de shock que sugería que ni él mismo podía creer la atrocidad que había cometido. En su mano derecha tenía mi ojo, mi propio ojo que había arrancado con sus dedos como si fuera una fruta madura. Diana observaba toda la escena con una fascinación enfermiza, como si acabara de presenciar la obra de arte más hermosa del mundo. No mostraba ni un rastro de horror o remordimiento por lo que había causado. Al contrario, parecía completamente satisfecha con el resultado de su manipulación. «Dios mío, Rubén, ¿qué hiciste?», grité entre sollozos de dolor y desesperación. Mi hijo miró el ojo que tenía en su mano con una expresión de confusión total, como si acabara de despertar de un trance y no recordara cómo había llegado ahí. Diana se acercó a él y le puso una mano consoladora en el hombro. «Tranquilo, amor. Ella te obligó a hacerlo. Fue su culpa por ser tan terca y egoísta. Ahora tal vez entienda que hablábamos en serio», le dijo con esa voz dulce que había usado para llevarlo hasta este punto de locura. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era aún peor. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi pecho, que había cuidado cuando estaba enfermo, me había mutilado de la manera más cruel posible. Y todo por dinero, por la codicia insaciable de una mujer que había logrado convertirlo en su títere personal. «¿Estás contenta ahora,
Mamá, ¿ahora entiendes que no estábamos bromeando? ¿Estás lista para firmar los papeles o quieres que te quite el otro ojo también? Me preguntó con una frialdad que me confirmó que había perdido completamente a mi hijo. A través del dolor abrumador y la sangre que nublaba mi visión, logré ver la sonrisa de triunfo en el rostro de Diana. Había conseguido exactamente lo que quería. Había convertido a mi hijo en un monstruo, había destruido nuestra relación para siempre, y ahora tenía la palanca perfecta para obligarme a entregarle mi dinero. Pero lo que Diana no sabía era que acababa de despertar algo dentro de mí que había estado dormido durante toda mi vida. El dolor y la traición habían encendido una llama de venganza que no se apagaría hasta que ambos pagaran por lo que me habían hecho. En ese momento, mientras yacía en el piso de mi propia casa, ciega de un ojo y sangrando como un animal herido, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a destruir sus vidas de la misma manera que ellos habían destruido la mía. Los minutos que siguieron fueron una mezcla confusa de dolor abrumador, shock emocional y una rabia que crecía dentro de mí como un volcán a punto de explotar. Estaba tirada en el piso de mi propia casa, con la sangre corriendo por mi rostro, mientras Diana y Rubén se miraban mutuamente como si no pudieran creer lo que acababa de pasar. Pero yo sabía exactamente lo que había pasado. Mi propio hijo me había mutilado por dinero, bajo la influencia diabólica de esa mujer que había logrado convertirlo en su arma personal. Rubén, tenemos que llevarla al hospital. Escuché que Diana le decía con una voz que sonaba preocupada, pero que yo sabía que era completamente falsa. Si se muere desangrada, nunca vamos a conseguir el dinero. Además, van a hacer preguntas muy incómodas sobre lo que pasó aquí. Mi hijo miraba mis heridas con una expresión de horror que sugería que estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero Diana siguió hablando, siguió manipulándolo, siguió justificando lo injustificable. Amor, escúchame bien. Esto fue un accidente. Tu madre se tropezó y se golpeó con la mesa. Esa va a ser nuestra versión cuando lleguemos al hospital. Si ella trata de decir algo diferente, van a pensar que está delirando por la pérdida de sangre, le instruyó con esa frialdad calculadora que ya conocía tan bien. A través del dolor y la confusión, logré entender que Diana estaba preparando una versión falsa de los hechos para protegerse a sí misma y a Rubén de las consecuencias legales de lo que habían hecho. Quería que yo fuera cómplice de su mentira, que protegiera al hijo que acababa de mutilarme. No, murmuré con la poca fuerza que me quedaba. No voy a mentir por ustedes. Voy a decir la verdad sobre lo que pasó aquí. Diana se agachó junto a mí y me habló con una voz que destilaba amenaza pura, aunque mantenía un tono aparentemente preocupado en caso de que alguien estuviera escuchando. Rosa, querida, creo que no entiendes bien la situación. Si tú dices que Rubén te lastimó intencionalmente, él va a ir a la cárcel por mucho tiempo. ¿Realmente quieres destruir la vida de tu propio hijo? ¿Quieres que mi bebé crezca sin padre porque tú eres demasiado vengativa para perdonar un accidente? Incluso en ese momento horrible, siguió usando la mentira del embarazo para manipularme emocionalmente. Pero yo ya sabía que no había ningún bebé, ya sabía que todo era parte de su teatro cruel diseñado para robar mi dinero. No hay ningún bebé, logré decir entre jadeos de dolor. Encontré la prueba de embarazo negativa que tiraste en la basura. Todo ha sido una mentira desde el principio. La expresión de Diana cambió por una fracción de segundo, mostrando una sorpresa genuina de que hubiera descubierto esa parte de su engaño. Pero se recuperó rápidamente y mantuvo su actuación. Pobre Rosa, el trauma te está haciendo delirar. Por supuesto que estoy embarazada. Rubén, dile a tu madre que estoy embarazada, le ordenó a mi hijo con una autoridad que me confirmó quién tenía realmente el control en esa relación. Rubén asintió automáticamente, como un robot programado para obedecer sus órdenes. Sí, mamá, Diana está embarazada. Vas a ser abuela. Por eso necesitábamos tanto el dinero, para preparar todo para el bebé. Ver a mi hijo seguir mintiendo incluso después de haberme mutilado me llenó de una desesperación que se transformó rápidamente en una determinación férrea. En ese momento, mientras yacía en mi propio charco de sangre, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a dedicar cada día que me quedara en este mundo a destruir a esas dos personas que habían destruido la mía. Está bien, murmuré con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. Los voy a proteger. Voy a decir que fue un accidente. Diana sonrió con esa sonrisa victoriosa que había estado esperando ver durante meses. Pensaba que había ganado, que había conseguido no solo mi dinero sino también mi silencio sobre sus crímenes.
Pero no tenía idea de que acababa de despertar a la peor enemiga que podría haber imaginado. Muy bien, Rosa. Sabía que al final ibas a entender lo que era mejor para todos. Ahora vamos al hospital para que te atiendan esa herida, y después podemos hablar sobre los papeles de transferencia con más calma, me dijo mientras se levantaba del piso. Rubén me ayudó a levantarme, pero sus manos temblaban tanto que casi me vuelve a tirar. Podía ver en sus ojos que una parte de él estaba empezando a procesar la realidad de lo que había hecho, pero Diana no le dio tiempo para reflexionar. Rubén, ve a buscar una toalla para que tu madre pueda cubrir la herida. No queremos que la gente se asuste en el hospital, le ordenó con esa autoridad que había establecido sobre él. Mientras mi hijo fue a buscar la toalla, Diana se acercó a mí y me susurró algo que confirmó todos mis peores temores sobre ella. Rosa, quiero que sepas que esto podría haber sido mucho peor. Rubén estuvo dispuesto a hacerte daño más grave si hubiera sido necesario. La próxima vez que tengas ganas de ser heroína, recuerda que puedo convencerlo de que haga cosas mucho peores que arrancarte un ojo. Sus palabras me mostraron que había estado planeando escalar la violencia desde el principio, que había estado preparando a Rubén psicológicamente para torturarme de formas cada vez más brutales hasta que yo cediera a sus demandas. ¿Por qué?, le pregunté con una voz quebrada. ¿Por qué me odias tanto? Yo nunca te hice nada malo. Diana se rió con esa risa fría que me había aterrorizado durante meses. No es personal, Rosa. Es solo que tienes algo que yo quiero, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Rubén era solo el medio más eficiente para llegar a ti. Los hombres son tan fáciles de manipular cuando creen que están protegiendo a su familia. Su confesión me confirmó que nunca había sentido nada por Rubén, que todo había sido una actuación cuidadosamente planeada para conseguir acceso a mi dinero. Mi hijo había sido solo una herramienta, un peón en su juego cruel, y ahora estaba tan comprometido en sus crímenes que no tenía forma de escapar. Rubén regresó con la toalla y me la puso sobre la herida con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la violencia que había usado para causarla. Podía ver lágrimas en sus ojos, pero no sabía si eran lágrimas de remordimiento o simplemente el resultado del shock de ver tanta sangre. El viaje al hospital fue una pesadilla silenciosa. Diana manejaba mientras Rubén me sostenía en el asiento trasero, murmurando disculpas que sonaban más como justificaciones que como verdadero arrepentimiento. Yo mantenía los ojos cerrados, no solo por el dolor sino porque necesitaba usar ese tiempo para planear mi venganza. En el hospital, Diana ejecutó su actuación perfectamente. Le explicó a los doctores que yo me había tropezado en mi casa y me había golpeado con la esquina de una mesa. Los médicos parecían escépticos sobre una herida tan grave causada por una caída simple, pero yo confirmé la versión de Diana cuando me preguntaron directamente. Sí, doctor, me tropecé y me golpeé con la mesa. Fue un accidente terrible, mentí mientras Diana sonreía con satisfacción detrás de los médicos. Después de varias horas de cirugía, los doctores me explicaron que habían logrado detener el sangrado y reparar el daño estructural, pero que había perdido el ojo permanentemente. Iba a necesitar una prótesis y varios meses de recuperación. Diana y Rubén se quedaron conmigo durante toda la noche en el hospital, pero no por amor o preocupación genuina. Era para asegurarse de que mantuviera la historia que habíamos acordado, para controlar cualquier conversación que pudiera tener con el personal médico. Durante las largas horas de esa noche, mientras fingía dormir bajo los efectos de los medicamentos para el dolor, desarrollé el plan más detallado y devastador de mi vida. Iba a usar la misma paciencia y determinación que había usado para ahorrar mi dinero durante 25 años, pero esta vez iba a usarla para destruir sistemáticamente todo lo que Diana y Rubén valoraban. Primero, iba a investigar todo sobre Diana, su pasado, sus secretos, sus vulnerabilidades. Después iba a exponer públicamente todas sus mentiras, empezando por el embarazo falso. Iba a arruinar su reputación, su credibilidad, su capacidad de manipular a otras personas. Con Rubén iba a ser más personal. Iba a cortarle todo el apoyo emocional y financiero que había recibido de mí durante toda su vida. Iba a exponerlo como el hijo que mutila a su propia madre por dinero. Iba a asegurarme de que viviera con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Y el dinero, mi precioso dinero que tanto codiciaban, iba a usarlo de la manera más dolorosa posible para ellos. En lugar de comprarse una casa con él, lo iba a usar para financiar su destrucción total. Al amanecer, cuando Diana pensaba que había ganado la guerra, no tenía idea de que la batalla real apenas estaba comenzando.
3 días después de que me dieron de alta del hospital, con una venda gruesa cubriendo la cavidad vacía donde antes había estado mi ojo derecho, Diana y Rubén aparecieron en mi casa con los documentos de transferencia y sonrisas falsas que no podían ocultar su ansiedad por cerrar el trato lo más rápido posible. Pensaban que me tenían completamente quebrada, que el trauma de la mutilación me había convertido en una víctima sumisa dispuesta a entregarles todo lo que quisieran con tal de evitar más violencia. «Hola, mamá, ¿cómo te sientes hoy?», me preguntó Rubén con una voz que sonaba preocupada, pero que yo sabía que era completamente calculada. Durante los días en el hospital había practicado este tono de falsa preocupación, probablemente bajo la instrucción de Diana. «Mejor, hijo. Mucho mejor», le respondí con una sonrisa que ellos interpretaron como resignación, pero que en realidad era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir el poder de la venganza fría y sistemática. Diana se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina y extendió los papeles con esa eficiencia empresarial que había usado durante todo su teatro de manipulación. «Rosa, querida, trajimos los documentos actualizados. Solo necesitamos tu firma en 3 lugares diferentes y todo este asunto desagradable quedará resuelto para siempre». Tomé los papeles y los revisé lentamente, fingiendo que estaba considerando realmente firmarlos. En realidad, estaba memorizando cada detalle, cada cuenta bancaria, cada procedimiento que habían planificado para robar mi dinero. Esa información sería muy útil para lo que tenía planeado hacer después. «Diana, tengo una pregunta antes de firmar», le dije con una voz suave que no revelaba nada de mis verdaderas intenciones. «¿Cómo planean usar el dinero? Me gustaría saber qué va a hacer para algo importante, algo que realmente vale la pena». Sus ojos brillaron con codicia mientras comenzó a describir sus planes. «Bueno, Rosa, primero vamos a comprar una casa hermosa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Después vamos a invertir en el negocio que Rubén siempre ha querido abrir. También queremos viajar por Europa para que el bebé pueda nacer en un lugar especial». Cada mentira que salía de su boca era como combustible para el fuego de venganza que ardía dentro de mí. Estaba describiendo una vida de lujo financiada por 25 años de mi trabajo duro, una vida que planificaba disfrutar después de abandonar a mi hijo cuando ya no le fuera útil. «Suena maravilloso», murmuré mientras tomaba la pluma que me ofrecía. «Realmente espero que sean muy felices con mi dinero». Firmé los documentos lentamente, con la letra temblorosa de alguien que está siendo forzada a entregar lo más preciado de su vida. Diana observaba cada trazo de mi firma con una intensidad que revelaba cuánto había estado esperando este momento. Rubén permanecía en silencio, pero podía ver en sus ojos un alivio que me confirmó que realmente creía que había hecho lo correcto. «Perfecto», dijo Diana mientras recogía los papeles con una sonrisa de triunfo que no pudo ocultar. «Los documentos serán procesados mañana por la mañana. Para el viernes, el dinero estará en nuestra cuenta y podremos empezar nuestra nueva vida». «Maravilloso», les respondí con esa misma voz suave que había estado usando. «Estoy muy feliz de poder ayudar a mi familia». Después de que se fueron, celebrando su victoria con besos y abrazos que me dieron náuseas, me senté en mi sala y sonreí por primera vez en meses. Pero no era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de alguien que acababa de poner en marcha el plan de venganza más devastador de su vida. Lo que Diana y Rubén no sabían era que durante los 3 días que había estado en casa recuperándome, había estado muy ocupada preparando su destrucción total. Había contratado a un investigador privado para que averiguara todo sobre el pasado de Diana, había consultado con abogados sobre mis opciones legales, y había tomado medidas para proteger mi dinero de una manera que ellos jamás podrían haber anticipado. El investigador privado había descubierto información que superó mis expectativas más salvajes. Diana no se llamaba realmente Diana, su nombre verdadero era Isabel Morales, y tenía un historial criminal que incluía fraude, extorsión y bigamia. Había estado casada con otros 2 hombres al mismo tiempo que se casó con Rubén, lo que hacía que su matrimonio fuera completamente ilegal. Además, había estado estafando a ancianos durante años, usando el mismo método de manipulación emocional que había usado conmigo. Pero lo más importante de todo era la información sobre su amante secreto, un hombre llamado Teodoro Vázquez que tenía conexiones con organizaciones criminales y que había estado planeando con ella desde el principio toda esta estafa. Tenía fotos de ellos juntos, grabaciones de conversaciones telefónicas donde discutían cómo robar mi dinero, y evidencia de que habían estado preparando documentos falsos de identificación para huir del país tan pronto como consiguieran el dinero. La segunda parte de mi plan había sido aún más satisfactoria.
Había trasladado mis 2 millones de dólares a una cuenta especial que requería autorizaciones múltiples para cualquier transacción. Los documentos que había firmado eran completamente inútiles porque las cuentas bancarias especificadas ya no existían. El dinero estaba seguro, protegido por una serie de medidas legales que me habían costado una fortuna en honorarios de abogados, pero que valían cada centavo. El viernes por la mañana, cuando Diana y Rubén fueron al banco para verificar la transferencia, se encontraron con la primera sorpresa desagradable de muchas que tenía preparadas para ellos. El dinero no estaba ahí. Las cuentas estaban vacías. Los documentos que habían celebrado tan entusiásticamente no valían ni el papel en el que estaban impresos. Recibí la primera llamada de Rubén a las 10 de la mañana. Su voz estaba llena de pánico y confusión. «Mamá, hay un problema con la transferencia. El banco dice que el dinero no llegó a nuestras cuentas». «¿Qué pasó? ¿Hiciste algo diferente cuando firmaste los papeles?» «Oh, no, hijo», le respondí con una voz llena de falsa preocupación. «Firmé exactamente lo que me pidieron. Tal vez haya algún retraso en el sistema bancario. Estas cosas a veces toman tiempo». Diana le arrebató el teléfono a Rubén con una violencia que pude escuchar incluso a través de la línea telefónica. «Rosa, ¿dónde está nuestro dinero? Exigimos saber qué hiciste con nuestro dinero». «¿Su dinero?», le pregunté con una inocencia fingida que sabía que la iba a enloquecer. Yo pensé que habíamos establecido que era mi dinero. El dinero que gané trabajando 25 años de mi vida. ¿Cuándo se convirtió en su dinero? Podía escuchar a Diana respirando pesadamente del otro lado de la línea, tratando de controlar su ira para mantener algún vestigio de su manipulación habitual. «Rosa, no juegues conmigo. Firmaste los documentos. Acordamos que nos ibas a dar el dinero. No puedes cambiar de opinión ahora». ¿Cambiar de opinión? No he cambiado de opinión sobre nada. Ustedes querían que firmara unos papeles, y los firmé. Si esos papeles no funcionaron como esperaban, tal vez deberían hablar con la persona que los preparó, le respondí con una satisfacción que no traté de ocultar. El silencio que siguió a mis palabras fue delicioso. Podía imaginarme a Diana procesando lentamente la realización de que había sido superada en su propio juego, de que la anciana que había subestimado tanto había resultado ser más inteligente y más cruel de lo que jamás había anticipado. «Vas a pagar por esto, Rosa. Te juro que vas a pagar muy caro por lo que nos estás haciendo», me amenazó con una voz que ya no tenía nada de la dulzura falsa que había usado durante meses. «¿Amenazas, Diana? ¿O debería llamarte Isabel Morales, que es tu nombre verdadero? ¿O tal vez prefieres que te llame por tu nombre de casada con tus otros 2 esposos que no saben que te casaste bigamamente con mi hijo?», le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria que podía escuchar del otro lado de la línea. El silencio que siguió fue aún más satisfactorio que el anterior. Era el silencio de alguien que acababa de darse cuenta de que había sido completamente descubierta, de que todos sus secretos habían sido expuestos, de que la mujer que había torturado durante meses sabía exactamente quién era y qué había estado haciendo. «No sé de qué estás hablando», murmuró con una voz que ya no sonaba segura de nada. «Por supuesto que no sabes», le respondí con una risa que había estado guardando durante días. «Así como no sabía sobre las fotos que tengo de ti con Teodoro Vázquez, planeando cómo robar mi dinero. Así como no sabía sobre las grabaciones de sus conversaciones telefónicas, discutiendo sus planes de huir del país. Así como no sabía sobre todos los documentos que prueban que has estado estafando a ancianos durante años». La línea se cortó abruptamente. Diana había colgado, probablemente en estado de pánico total al darse cuenta de que no solo había perdido el dinero, sino que además había sido completamente expuesta. Pero yo sabía que esa era solo la primera fase de su castigo. Lo mejor estaba por venir. Durante las siguientes horas, puse en marcha la fase más devastadora de mi venganza. Envié toda la evidencia que había recopilado a la policía, junto con una denuncia formal por extorsión, amenazas, lesiones graves y fraude. También envié copias a los otros 2 esposos de Diana, a su familia, a sus empleadores y a todos los contactos que pude encontrar en sus redes sociales. Pero guardé lo mejor para el final. Esa tarde, cuando sabía que Rubén estaría en casa procesando la realización de que su mundo se estaba desmoronando, le envié un mensaje de texto que contenía solo una dirección y una hora. Era la dirección del hotel donde Diana se encontraba regularmente con Teodoro, y la hora era exactamente cuando tenían programada su cita de esa tarde.
La destrucción de Diana y Rubén había comenzado oficialmente, y yo iba a disfrutar cada momento de su caída.